Laredos. Comenzamos su programa Llamadas para Servir, en la conducción de Luz Méndez y Lili Nájera. Llamadas para Servir, todos los sábados a las 4 de la tarde, a través de Stereo Unción, la radio con bendición. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya en su programa Llamadas para Servir. Mi nombre es Luz Méndez y estamos en Conociendo al Dios de la Biblia, Jehová, nuestro Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y hoy Dios nuestro encarnado en nuestro amado Salvador Jesucristo. Y estamos viendo el libro del Éxodo, vamos en el capítulo 5 para la gloria y para la honra de Dios, donde estamos conociendo la vida de Moisés, verdadero siervo de Dios, llamado para libertar al pueblo de Israel. Y en esta hora yo quiero que me acompañe, que preste su oído para que usted pueda escuchar, hablar a Dios y a conocer a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Para qué necesitamos conocer nosotros al Dios de la Biblia? Bueno, nosotros necesitamos conocer al Dios de la Biblia para que usted no se fabrique un Dios falso, un Dios que se ajuste a sus iniquidades, más bien a sus pecados, porque mucha gente se hace un Dios falso, un Dios que no sea tan severo a sus pecados, pero el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, en esta hora nos va a hablar a través de su palabra y espero que usted se disponga este tiempo para deleitarse en la presencia de nuestro Dios. En el capítulo 5 de Éxodo vamos a ver cómo Moisés y cómo Aarón ya están frente a Faraón, pero tal como Dios lo habló en el capítulo 3 de Éxodo a Moisés, no iba a ser tan fácil que Faraón dejara libre a su pueblo. ¿Por qué? Porque Faraón los tenía esclavizados. El enemigo no te va a dejar ser libre tan fácilmente. Va a estar difícil. Si usted es esclavo hoy de algo o de alguien, usted necesita un Salvador, porque solamente Dios con su mano poderosa podrá libertarlo de aquella cosa o de aquella persona que lo está esclavizando. Y así pasaba con el pueblo de Israel. Estaban yendo las cosas de mal en peor, porque Faraón no estaba dispuesto a soltar tan fácilmente al pueblo, porque le estaban sirviendo a él. Recuerde usted que el enemigo no permite que nosotros le sirvamos a Dios. El enemigo de nuestras almas quiere que le sirvas a él. Nosotros podemos comprobarlo en el libro de Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado y también llevado al desierto. El enemigo de nuestras almas le dice en el capítulo 4, verso 10, le dice: si me adoraras, te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús le dice: vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y este Faraón se asemeja al enemigo de nuestras almas. Era el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque no permitía que el pueblo de Israel saliera libre para adorar a Dios en el desierto. Nosotros tenemos un Dios verdadero, que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Ese es nuestro Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Así que el Señor es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios, por lo cual nosotros le debemos adoración. Él nos considera que nosotros somos su pueblo, así como Él amaba a su pueblo y ama a su pueblo Israel y lo quiso libertar. Así nos ama a nosotros profundamente. Por eso envió a nuestro amado Salvador Jesucristo
para que nos libertara a nosotros también de todo lo que nos agobiaba, del pecado, de todo lo que nos tenía esclavizados. Y hoy somos libres. ¿Para qué? Para adorar, para servirle a nuestro Dios. Vamos a empezar con este capítulo 5 y ponga atención a lo que Dios habla a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado hablando por un medio y por otro a su pueblo. No se ha cansado de hablar hasta este momento. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Entonces nosotros tenemos que escuchar su voz. Hay muchas voces por ahí, pero solamente usted debe escuchar a la voz del Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos habla aquí en su palabra. Vamos a ver Éxodo capítulo 5, verso del 1 al 23, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moisés y Aarón ante Faraón. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de sus trabajos? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón a aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos, ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo
y tú no has librado a tu pueblo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor Dios, tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nos enseña, Señor, que no todo va a ser fácil, Señor, que en esta palabra nos enseña que tenemos que vivir en fe, Señor, atenidos a tu voluntad y atenidos a las consecuencias de lo que nos espera en esta tierra, Señor. Sabemos que tu palabra es verdadera, Señor, y sabemos que hay mucha aflicción en tu pueblo, y en el que no es tu pueblo está peor de aflicción. Yo en esta hora, Padre, yo te pido, te ruego, Señor, que esta tu palabra llegue a cada persona, Señor, y cada persona pueda tener discernimiento, que tú le des ese discernimiento para que pueda comprender lo que hablas en esta hora a través de esta palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque a pesar del tiempo que es mucho, cuando sucedieron estos hechos, Señor, se asemejan mucho a lo que vivimos hoy, Señor, porque hay aflicción, Señor, pero también hay esperanza porque hay promesas tuyas, Señor. Tú hablaste en aquel tiempo de liberar a tu pueblo y lo cumpliste. También hablaste de liberarnos a nosotros y lo has cumplido. También hablaste que vas a volver y te estamos esperando, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, porque eres poderoso, porque vives entre nosotros, porque te mueves con poder entre nosotros, Señor. Gracias, Señor, y te pido que bendigas en esta hora a todos los que están escuchando tu palabra. Dales entendimiento, dales sabiduría para que entiendan y comprendan lo que tú hablas a su vida y a mi vida. Gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Y escuchó usted, mi hermano, que dice: después Moisés y Faraón entraron a la presencia. Después Moisés, y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Pero después de qué? Si usted recuerda en el capítulo 4, cuando nosotros terminamos el capítulo 4 de Éxodo, en el verso 31, vimos de que el pueblo, oyendo a Moisés y a Aarón, que Dios los había visitado y que Dios les había hecho muchas señales y maravillas, y entonces ellos fueron delante, Moisés y Aarón fueron delante de la presencia de todos los ancianos de los hijos de Israel y delante del pueblo. Entonces ellos, escuchándolos, dice la palabra en el verso 31 de capítulo 4 de Éxodo, dice: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bueno, después de esto es cuando ya entramos al capítulo 5, y dice que Moisés y Aarón estaban ya delante de la presencia de Faraón, y llegan delante de la presencia de Faraón y le dicen: el Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y entonces, ¿por qué Dios quería que se le celebrara fiesta en el desierto, que se le adorara en el desierto? ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros es muy fácil adorar cuando tenemos todo. Si usted sabe y se da cuenta, en el desierto no hay nada, en el desierto no hay ni qué beber, no hay agua, no hay qué comer, no hay nada. Entonces Dios los quería llevar al desierto, porque más adelante vamos a ver cómo en este libro del Éxodo, Dios quería llevar a su pueblo para probar qué había en su corazón. Entonces es muy fácil adorar cuando todo va bien, cuando nos va bien, cuando tenemos que comer, cuando tenemos que beber. Es muy fácil adorar a Dios, pero es difícil adorar a Dios cuando no tenemos nada, cuando estamos adorando en un lugar donde hace calor, donde hace frío, donde llueve. Y así era el desierto, y ahí Dios iba a conocer verdaderamente a su pueblo. Entonces por eso Dios quería que le adoraran en el desierto, quería que le celebraran fiesta
en el desierto. Y Moisés y Aarón le dicen: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Y Faraón contesta en el verso 2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es Jehová? Todos sabemos que Faraón no conocía a Jehová. Y dice estas palabras: ¿quién es Jehová? Muchas veces usted también, yo he escuchado a personas que dicen: ¿quién es Jehová? Porque no conocen a Jehová, no conocen a Dios. Muchas veces he escuchado personas que dicen: yo vengo en el nombre de Dios. Sí, pero ¿cómo se llama tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Nuestro Dios se llama Jehová. Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Y Él mismo nos lo dice, Él mismo nos revela su nombre en el capítulo 3, verso del 13, capítulo 3, verso 13 al 16. Nosotros ya vimos cómo dijo Moisés cuando estaba frente a él. Dice así, verso 13 de capítulo 3. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Gloria a Dios, porque el Señor se nos revela como el gran yo soy, como Jehová. Entonces Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Hay veces que muchas personas no conocen a Dios. Es por eso que es necesario que el pueblo conozca a Dios. Aquí Moisés en el capítulo 3 le decía a Dios: el pueblo tiene que saber quién eres tú, cómo te llamas. Entonces nosotros muchas veces las personas así pueden contestar: ¿quién es Dios para que yo lo escuche? Por eso en este tiempo moderno mucha gente no quiere escuchar a Dios hablar a través de la Biblia porque no lo conoce. Entonces, si no conoce usted a Dios, usted no va a querer escucharlo, no va a querer tampoco conocer su voluntad, ni mucho menos ejecutarla en su vida. Por eso es necesario que el pueblo conozca a Dios desde el principio, porque si usted empieza a conocer a Dios desde los evangelios para adelante, se va a confundir y no va a conocer quién es Dios en realidad. Usted tiene que empezar por el principio y terminar conociendo a Dios por el final. Empieza por Génesis y termina por Apocalipsis. Porque mucha gente así está ahora, como Faraón, respondiendo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Dice Faraón: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mucha gente hoy no conoce quién es Jehová. La necesidad más grande hoy del ser humano, del mundo entero, es que no conocen a Dios. Esa es la verdadera necesidad. Si el mundo conociera a Dios, el mundo no estaría como está ahora. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque no se han dado a la tarea de saber quién es Dios. Se han conformado con que se les hable de Dios, pero no lo quieren conocer en persona. Y así estaba Faraón. Ven una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, tiene las características de Faraón. Y Faraón dice: no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. El Dios de los hebreos, el Dios de Israel, encontró a su pueblo, como también nos ha encontrado a nosotros, y no nos soltará hasta que cumpla su propósito en nosotros. Él no soltó al pueblo de Israel, a su pueblo amado, como Él dijo. No lo soltó, estuvo con ellos hasta el final. El pueblo fue el que se soltó de la mano de su Dios, que es Jehová. Y nosotros también hoy vamos de la mano de Jehová, como yo les dije el sábado. Nosotros, Dios nos ha encontrado. El Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. Nos vino a buscar a nosotros y nos encontró, y hoy somos salvos por Él y por su gracia y por su misericordia. Y Él está entre nosotros y se mueve con poder. Y Dios los liberó de sus cargas, al pueblo de Israel y a nosotros también. Y dice, sigue diciendo la palabra, dice: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Desde la antigüedad, desde este tiempo del Éxodo, el plan de Dios no era traerlos caminando 40 días en el desierto, sino eran 3 días, porque dice aquí: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino 3 días por el desierto. Y en el capítulo 3 que ya vimos, verso 18, dice así. Dice: y oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días. Eran 3 días lo que Dios en su plan y en sus propósitos divinos tenía establecido para que ellos entraran a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué, si Dios tenía establecido 3 días, por qué fueron 40 días ahí que anduvieron en el desierto? 40 años, 40 días. ¿Por qué tanto tiempo anduvieron en el desierto deambulando el pueblo de Israel? Anduvieron deambulando tanto tiempo porque el pueblo no acató lo que Dios decía. El pueblo no se ajustó a la palabra de Dios. Entonces Dios los hizo caminar en círculos ahí en el desierto. Y ahí fue donde en realidad conoció el corazón de su pueblo. Y así es como nosotros muchas veces el Señor nos prueba y pasamos por diferentes situaciones, y ahí es donde verdaderamente Dios se da cuenta cuánto le amamos, cuánto le adoramos. Y también esta palabra que estamos viendo nos enseña que la voluntad de Dios, los planes que Dios tiene para nosotros, muchas veces nosotros con nuestra actitud lo podemos cambiar eso. Muchas veces cambiamos la mano de Dios que se mueva a nuestro favor a través de la oración. Pero el pueblo de Israel cambió que se movieran estos 3 días por más días por su desobediencia, porque no quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no quisieron escuchar la voz de Dios cuando ellos ya habían creído, cuando ellos ya se habían inclinado, cuando ellos ya habían adorado a Dios? Cuando Moisés les habló primero y Aarón, pues porque muchas veces ya cuando viene la prueba y la aflicción, la lucha, se olvidan las promesas de Dios, se olvidan de lo que Dios ha hablado. Entonces es por eso que empieza a perder la fe, se empieza a perder la fe, se empieza a perder la confianza en Dios. Pero Dios le había dicho a Moisés que no iba a ser fácil. Faraón no los iba a dejar a la primera voz, los iba a dejar hasta la postrera. Y vimos que fueron muchas las llamadas que se le hizo a Faraón y no hizo caso. Entonces, por eso Dios mostró todas sus maravillas y todos sus milagros para sacar con mano poderosa a sus hijos. Dice: y entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hace cesar al pueblo de su trabajo? Cuando Moisés y Aarón están frente al pueblo, en vez de ir las cosas bien y que todo se facilitara para poder sacar al pueblo de la esclavitud, las cosas iban de mal en peor. ¿Por qué? Porque Faraón aún los estuvo se estuvo agravando más la servidumbre sobre ellos. ¿Para qué? Dijo Faraón: para que
que no atiendan a palabras mentirosas. Muchas veces el enemigo te tiene bien esclavizado por ahí en tu trabajo. Hoy hay una arma muy poderosa que está usando el enemigo, que son los celulares. He visto yo cómo tiene esclavizados a niños de 2 años, de 3 años, con una tableta como de unos 50 centímetros, una tableta muy grande que parece una laptop, pero no es laptop. Entonces yo veo que los niños están agachados y tienen 2, 3, 4, 5 horas ahí. Entonces esa es una arma que está utilizando poderosamente el enemigo para tenerte esclavizado del celular, para que estés ahí siempre. Te pone una cosa u otra, y si eres esclavo del celular, esclavo del trabajo, necesitas un salvador, porque solamente Dios te podrá libertar con mano poderosa. Así el faraón no dejaba al pueblo de Israel ni un momento libre. Antes le agravó toda su servidumbre y los azotaban. Y él dice, Faraón, para que no se ocupen y atiendan palabras mentirosas. Les llamaba palabras mentirosas a las palabras que les decía Moisés y Aarón al pueblo de Israel. Por eso no es fácil que el enemigo suelte a los que tiene de esclavos. No va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios, el Señor a eso ha venido a esta tierra, a libertar al cautivo, y solamente le resta clamarle a uno para que lo liberte. Entonces Faraón dio esa orden de que se les agravara su trabajo, que se les multiplicara el trabajo para que no atendieran la voz de Dios. Así pasa en este tiempo. Muchas veces el enemigo de nuestras almas es tan astuto que pone un trabajo y otro para que usted viva dedicada a ese trabajo, para que usted no adore a Dios, para que usted no le ponga atención a su palabra, porque si usted pone atención a la palabra de Dios, entonces usted va a ser libre, porque la palabra misma lo va a libertar, porque la palabra es viva, porque Dios habla la palabra y la palabra tiene poder. Entonces usted muchas veces va a decir como Faraón, ¿quién es Dios para que yo lo escuche? No lo conozco. El Dios de la Biblia es Jehová. Él es el Dios de Israel, Dios de nuestros padres, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y fue el Dios de Abraham, y hoy es el Dios nuestro. No se confunda. Muchas veces, como le he dicho hace un segundo, mucha gente llega y se presenta en el nombre de Dios, pero no dice cuál es su nombre, porque en realidad están como Faraón, ni ellos mismos lo conocen. Este Dios que nosotros adoramos es el único que lo puede libertar. Muchas veces, aunque parezca que todo está perdido, como en este tiempo parecía que todo estaba perdido, que Faraón no iba a ceder, pero Faraón iba a ceder porque Dios ya lo había hablado. Esta palabra hoy nos enseña que aunque muchas veces nosotros pasemos por aflicción y pareciera que la palabra de Dios no se cumple a la primera ni a la segunda, se va a cumplir porque Dios ya la había hablado. Esta palabra hoy nos recuerda unas palabras muy, muy hermosas del apóstol Pablo, que son para nosotros, que están en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22. Verso 19 al 22, ahí, si usted recuerda, cuando el apóstol Pablo andaba en la ciudad, andaba en la ciudad de Listra, y usted recuerda cuando a él ahí lo apedrearon y lo sacaron en rastra fuera de la ciudad, y él se levantó y entra otra vez a Listra, y dice la palabra de Hechos 14 que al siguiente día se fue con Bernabé a la ciudad de Derbe, y luego de allí volvió, hizo discípulos, y de ahí volvió otra vez a Listra, y ahí fue para decirles a sus discípulos que tuvieran fe, que tuvieran confianza en Dios, que a través de muchas tribulaciones deberíamos nosotros de llegar al reino de los cielos. Y es así, el pueblo de Israel estaba atribulado, estaba atormentado con todas sus cargas por el enemigo de nuestras almas, y Dios estaba ahí también.
Pero esta palabra hoy nos enseña que sí es verdad lo que el apóstol Pablo nos dice. A través de muchas tribulaciones nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Es necesario que pasemos por muchas cosas, pero no perdamos la fe. El Señor cumplirá su palabra, así como la cumplió con el pueblo de Israel. Lo libertó totalmente. Lo sacó de Egipto y cumplió su palabra. Él va a cumplir otra vez su palabra. Él vendrá y nos va a liberar con ese arrebatamiento que Él tiene para su iglesia, para los verdaderos creyentes. Espero que en esta tarde usted haya entendido la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas, porque el Señor hoy está hablando como nunca. Es necesario que lo conozcamos, es necesario que atendamos su voz antes que sea demasiado tarde. Es necesario que nosotros nos consagremos a nuestro Dios. Yo lo invito para que usted siga meditando y siga escuchando la voz de nuestro Dios y siga conociendo a este Dios de la Biblia. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro redentor y Él es nuestro salvador. Dios le bendiga y Dios le guarde, y lo espero próximo lunes. Primero Dios, entramos al capítulo 6 de Éxodo y lo espero el sábado, primero Dios, en lo que el Altísimo ha hecho con nosotros. Son muchas las cosas y maravillas que nos falta mucho tiempo para poder testificar de todo lo que hace nuestro Redentor. Pero paso a paso vamos nosotros testificando del poder de Dios y dando a conocer al Dios de la Biblia. Dios le bendiga y Dios le guarde, y bendiciones.